Mis padres me llamaron por el préstamo de 10 millones de mi hermana, un préstamo que nunca pedí. Dijeron, es tu deber pagarlo. Sonreí. Los confronté en la cena. Y lo que dijeron me dejó helada. El sol de octubre se derramaba en tonos anaranjados sobre los edificios de la colonia Roma, una última pincelada cálida antes de que la noche fresca de la Ciudad de México se instalara por completo. Mi departamento, mi santuario de orden en medio del caos de la capital, estaba en silencio. Era un silencio que yo misma había construido, pieza por pieza, a lo largo de mis 32 años. Los libros en el estante estaban meticulosamente organizados por color, los frascos de especias en la cocina llevaban etiquetas impresas y no había una sola mota de polvo sobre la superficie de madera oscura de mi escritorio. Era mi forma de mantener el control, un pequeño universo donde cada variable estaba en su lugar. El teléfono vibró sobre la barra de granito, rompiendo la paz. En la pantalla, la palabra, mamá. Un tic nervioso, casi imperceptible, se apoderó de mí. Mi mano, de camino a contestar, se desvió instintivamente hacia un paño de cocina y comencé a limpiar una mancha de agua imaginaria sobre la superficie impecable. Era un reflejo, un mecanismo de defensa que mi cuerpo había perfeccionado a lo largo de los años. Una llamada de mi madre, Adela, después de las 7 de la noche, nunca era para saber cómo estaba. Era una llamada de mantenimiento, una solicitud de reparación para algún desastre en el que, invariablemente, estaba involucrada mi hermana mayor, Romina. Deslicé el dedo por la pantalla, preparándome. «Bueno», dije, mi voz más neutra de lo que me sentía. «Hildara, mi vida. ¿Cómo estás, corazón?» La voz de mi madre era un torrente de alegría forzada, tan dulce que resultaba empalagosa. Era su voz de, preparando el terreno, la que usaba justo antes de soltar la bomba. «Bien, mamá. Acabo de llegar del trabajo. ¿Todo bien por allá?» «Todo perfecto, mi reina. Tu padre y yo estábamos aquí, platicando», pude oír el murmullo de mi padre, Saúl, de fondo, probablemente con la mirada fija en algún partido de fútbol. «Y nos acordamos de ti». «Ah, qué bien», respondí, mientras mi mente ya empezaba a calcular probabilidades, a analizar los posibles escenarios de desastre. Hubo una pausa, el tipo de pausa cargada que precede a una mala noticia. «Es que, bueno, es tu hermana, Romina», dijo al fin, su tono bajando a un susurro conspirador. «Está pasando por un momento un poquito complicado, mi amor. Un poquito complicado». En el diccionario de mi familia, esa frase podía significar cualquier cosa, desde una llanta ponchada hasta una bancarrota inminente. «¿Qué tipo de complicación?», pregunté, yendo directo al grano. «Pues ya ves cómo es ella, siempre tan emprendedora, con tantas ideas brillantes. Su nuevo proyecto, el de la Galería de Arte Boutique, necesita un empujoncito. El banco se está portando muy pesado, le están poniendo 1000 trabas para un préstamo que necesita». Sentí cómo se me apretaba el estómago. Conocía los proyectos brillantes de Romina. La marca de ropa que duró 6 meses, el café de especialidad que cerró en menos de un año. Ideas que nacían con fuegos artificiales y morían en un mar de deudas que, de alguna manera, siempre terminábamos pagando nosotros. «¿Cuánto necesita?», pregunté, mi voz sonando como la de una analista de datos revisando un informe, no como la de una hija preocupada. Mi madre vaciló. «Bueno, es una cantidad considerable. Para que el proyecto despegue de verdad. Son 10 millones de pesos». El aire se escapó de mis pulmones. 10 millones. 10 millones de pesos mexicanos. La cifra flotó en mi cabeza, absurda, monstruosa. Era más de lo que yo ganaría en años de trabajo incansable, de ahorros disciplinados, de vivir sin lujos. Antes de que pudiera articular palabra, escuché un ruido y la voz de mi padre, Saúl, retumbó en el teléfono, impaciente y autoritaria. «A ver, Hildara, déjate de rodeos. Tu madre te lo está diciendo con mucha delicadeza. El asunto es simple, tu hermana necesita el dinero y tú lo tienes que conseguir». Me quedé helada. «¿Perdón?
¿Cómo que lo tengo que conseguir? No es una petición, gruñó. Escúchame bien. Es tu deber. Es tu deber como hermana y como hija. Tienes que pagar eso para salvar a tu hermana y el honor de esta familia. El dinero que ganas es para momentos como este. Es tu deber. Esas 3 palabras. No fueron un golpe, ni un grito. Fueron algo peor. Fueron la confirmación fría y brutal de mi verdadero lugar en la familia. No era una hija. Era una póliza de seguro. No era una hermana. Era un fondo de emergencia humano. Y en ese instante, mientras ellos esperaban mi sumisión, mi llanto, mi aceptación resignada, ocurrió algo extraño. Una sensación de claridad absoluta, tan afilada como un trozo de vidrio, me atravesó. Miré mi reflejo en la oscura pantalla del horno. Vi mis ojos, mi boca, mi cara, y sonreí. No fue una sonrisa de alegría, ni de amabilidad. Fue una sonrisa vacía, fría, la sonrisa de alguien que acaba de ver la matriz completa del engaño. La sonrisa de una analista de datos que finalmente entiende el algoritmo que ha regido su vida. Y en silencio, con esa sonrisa helada todavía en los labios, colgué el teléfono. La llamada de mi padre, con su orden brutal y su lógica retorcida, no era un evento aislado. Era simplemente el eslabón más reciente en una cadena de sacrificios que se extendía hasta donde mi memoria alcanzaba. Mientras el eco de sus palabras, "es tu deber", rebotaba en las silenciosas paredes de mi apartamento, mi mente viajó 10 años atrás en el tiempo, a una tarde de verano en la que yo tenía 22 años y el futuro parecía una promesa brillante y alcanzable. Acababa de graduarme de la universidad, la primera en mi familia en hacerlo con honores en actuaría. Tenía en mis manos una carta que me hacía temblar de emoción. Era una aceptación para un programa de maestría en ciencia de datos en la Universidad de British Columbia, en Canadá. No era solo una maestría, era mi boleto de salida, la oportunidad de construir una vida basada en mis propios méritos, lejos del asfixiante ecosistema familiar. La universidad me había otorgado una beca parcial, un reconocimiento a mis calificaciones. Solo necesitaba que mi familia me ayudara con una parte de los gastos de manutención iniciales, una cantidad que, según mis cálculos, ellos podían permitirse si administraban los ahorros que siempre me habían prometido que eran, para mi futuro. Llegué a la casa de mis padres en Coyoacán con la carta en un sobre, sintiéndome como si llevara el Santo Grial. Los encontré en la terraza, tomando agua de horchata. Mi hermana Romina, que entonces tendría 25 años, estaba con ellos, gesticulando con entusiasmo sobre su más reciente visión empresarial. Les mostré la carta. Mi madre, Adela, la leyó con una sonrisa educada pero distraída. Mi padre, Saúl, la miró por encima y asintió, como si estuviera viendo un reporte del clima. Felicidades, mi hija. Qué bueno que te mantienes ocupada, dijo mi padre, antes de volverse hacia mi hermana. A ver, Romy, ¿qué nos estabas contando de tu idea? Romina, con su característico dramatismo, anunció que iba a revolucionar la moda en la Ciudad de México. Quería abrir una boutique de ropa, curada por ella misma, un espacio, conceptual, que sería el epicentro de la elegancia. El problema, como siempre, era el capital inicial. Pasé las siguientes 2 semanas tratando de hablarles de mi plan de estudios, de los costos, del increíble futuro que me esperaba. Pero todas las conversaciones eran desviadas hacia el enorme potencial de la boutique de Romina. Una noche, finalmente, me sentaron en la sala para la conversación seria. Hildara, mi amor, comenzó mi madre, con su tono de falsa empatía. Hemos estado pensando mucho en lo tuyo y en lo de tu hermana. Y hemos tomado una decisión. Mi padre carraspeó y tomó la palabra. Mira, Hildara. El negocio de Romina es una inversión aquí, en casa. Es algo que podemos ver, que podemos tocar. Es para construir el nombre de la familia. Lo tuyo, irte a Canadá, es una inversión de alto riesgo. ¿Quién nos asegura que vas a regresar? ¿O que encontrarás un buen trabajo? Francamente, una mujer no necesita tantos estudios para casarse bien. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada.
Las palabras eran tan ilógicas, tan injustas, que me dejaron sin aliento. Pero, papá, es una oportunidad única en la vida. Es una de las mejores universidades del mundo en mi campo. Y la boutique de tu hermana es una oportunidad única para ella, replicó mi madre, con una firmeza que nunca usaba para defenderme a mí. La pasión de Romina no puede esperar, mi vida. Ella tiene el impulso ahora. Tú puedes volver a aplicar a esa maestría el próximo año, o el que sigue. El conocimiento no se va a ninguna parte. El próximo año se convirtió en nunca. Usaron cada centavo de los ahorros que supuestamente eran para mí en el local, la decoración y el inventario inicial de la boutique de Romina. Una boutique que, predeciblemente, fracasó estrepitosamente 6 meses después, dejando tras de sí una estela de deudas y ropa de diseñador sin vender. Mi sueño canadiense se disolvió esa noche en la sala de mis padres. No fue solo el dinero. Fue la elección deliberada que hicieron. Eligieron la fantasía ostentosa de Romina por encima de mi futuro tangible. Eligieron la apariencia sobre la sustancia. Y yo, la hija responsable, la inversión de alto riesgo, aprendí una lección brutal. En la economía de mi familia, mis logros siempre cotizarían a la baja, mientras que los caprichos de mi hermana serían siempre la inversión prioritaria, sin importar cuán desastrosos fueran los resultados. 5 años después de que mi sueño de estudiar en el extranjero fuera sacrificado en el altar de la boutique fallida de Romina, me encontraba en una posición diferente. Tenía 27 años, a base de trabajar sin descanso como analista de datos junior y luego senior, había logrado lo que me parecía un milagro. Había ahorrado una suma considerable, suficiente para el enganche de un pequeño departamento propio. Ya no quería esperar la aprobación o el apoyo de mis padres. Había entendido que mi independencia financiera era mi única vía de escape real. Encontré un lugar perfecto en la colonia Narvarte, un espacio pequeño pero luminoso, con un balcón que daba a un árbol de jacaranda. Era modesto, pero sería mío. El banco había preaprobado mi crédito hipotecario. Solo necesitaba firmar y entregar el enganche. Cometí el error de compartir mi buena noticia con ellos durante la comida dominical. Quería, tontamente, que se sintieran orgullosos. Quería que vieran que, a pesar de no haberme apoyado, yo lo había logrado sola. La reacción fue predecible. Mi madre aplaudió con poco entusiasmo. Mi padre murmuró un «qué bien». Romina, sin embargo, me miró con una expresión extraña, una mezcla de envidia y cálculo. 2 días después, mi hermana se presentó en mi oficina a la hora de la comida, con los ojos hinchados y rojos, el rímel corrido por sus mejillas. El espectáculo era de primera categoría. Me llevó a un café cercano y, entre sollozos, me contó una historia de terror. Según ella, había invertido una pequeña cantidad de dinero con un socio para un negocio de importación. El socio había resultado ser un estafador y no solo había desaparecido con el dinero, sino que la había involucrado en un problema con gente muy peligrosa. La estaban amenazando, decía, y si no pagaba una cantidad considerable de inmediato, algo terrible podría pasarle. Mi cerebro de analista de datos se encendió. Las alarmas sonaban por todas partes. La historia era vaga, llena de clichés de película de mafiosos y carente de detalles concretos. Le hice preguntas, ¿quiénes eran? ¿Cómo se llamaba el socio? ¿Tenía algún documento? Romina se deshizo en más lágrimas, acusándome de ser fría e insensible. No entiendes, Hildara. Estoy asustada. Tú no sabes lo que es estar en la calle, tratando de hacer algo por ti misma. Siempre has tenido tu vida fácil, con tu trabajo seguro y tus números. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Pero entonces, mi teléfono sonó. Era mi madre. Romina le había llamado antes de venir a verme. Hildara, por el amor de Dios, ayuda a tu hermana. Me suplicó, su voz al borde de la histeria. Es nuestra sangre. No puedes ser tan egoísta. ¿Qué importa un departamento? Puedes comprar otro después. Pero a tu hermana solo la tenemos una vez. La familia debe ayudarse en momentos de crisis. Y ahí estaba de nuevo.
La lógica torcida, la manipulación emocional. A pesar de que cada fibra de mi ser racional me gritaba que era una trampa, una parte primitiva de mí, la parte que anhelaba ser una buena hija y una buena hermana, se activó. El miedo, aunque fuera un miedo fabricado, a que algo le pasara a Romina, me nubló el juicio. Me convencí a mí misma de que era mejor perder el dinero que arriesgarme a que su historia, por improbable que pareciera, fuera cierta. Esa misma tarde, transferí casi la totalidad de mis ahorros, el dinero del enganche de mi futuro, a la cuenta de mi hermana. Ella me abrazó, llorando de gratitud, prometiendo que me lo devolvería hasta el último centavo. Por supuesto, nunca vi ese dinero de vuelta. Un mes después, Romina publicó fotos en Instagram de un lujoso viaje a Tulum. Cuando le pregunté, me dijo que había sido un regalo de un amigo para ayudarla a superar el trauma. El departamento en la Narvarte se vendió a otra persona. Yo tuve que renovar mi contrato de alquiler por otros 2 años. Unas semanas después de aquello, mi tío Tadeo, el hermano menor de mi madre, vino a visitarme. Tadeo era arquitecto, un hombre pragmático y observador que siempre había mantenido una distancia saludable del drama familiar. Me encontró revisando listados de alquileres en mi laptop. Supe lo del dinero, dijo, sin rodeos, mientras aceptaba una taza de café. Yo me encogí de hombros, sintiéndome avergonzada. Era una emergencia. Él me miró fijamente, sus ojos serios. Hildara, tienes un corazón noble. Pero tu familia no lo ve como nobleza, lo ve como un recurso inagotable, como una cuenta bancaria sin fondo. Tienes que aprender a poner límites, sobrina. Porque si no lo haces, no solo van a vaciar tu cuenta de banco. Van a vaciarte el alma. Sus palabras se quedaron conmigo, una advertencia profética que, en mi desesperado intento por complacerlos, decidí ignorar una vez más. La mañana del día en que mi mundo implosionó había comenzado con una ironía casi poética. Estaba en la sala de juntas principal de la firma de tecnología financiera para la que trabajaba en Santa Fe, uno de los centros de negocios más modernos y opulentos de la Ciudad de México. Frente a mí, un grupo de ejecutivos de un banco importante escuchaba atentamente mi presentación. En la pantalla gigante detrás de mí, gráficos y modelos predictivos ilustraban mi punto. Y como pueden ver en el modelo de regresión logística, estaba diciendo, mi voz segura y profesional, la falta de una verificación de identidad robusta en la etapa de originación del crédito incrementa la probabilidad de fraude en un 47%. Es imperativo, por lo tanto, implementar un sistema de autenticación biométrica multifactorial para mitigar este riesgo. Los ejecutivos asentían, impresionados. Era buena en mi trabajo. Mi vida entera se basaba en identificar patrones, cuantificar riesgos y encontrar la verdad oculta en un mar de datos. Podía predecir con una precisión alarmante la probabilidad de que un extraño al otro lado del país dejara de pagar su préstamo. Justo cuando terminaba mi presentación y comenzaba la sesión de preguntas y respuestas, mi teléfono, que había puesto en modo de vibración sobre la mesa, comenzó a zumbar insistentemente. Era un número desconocido de la Ciudad de México. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Con una disculpa, me aparté un momento. Diga. Buenos días, ¿hablo con la señorita Hildara Fuentes? La voz al otro lado era femenina, profesional y cortante. Soy yo, respondí, un poco impaciente. Mi nombre es Gala Cruz, del Departamento de Cobranza de Banco Nacional de Comercio. La llamo en relación a su crédito hipotecario con terminación 4821. Me reí, una risa corta y genuina. Disculpe, debe haber un error. Yo no tengo un crédito hipotecario. Yo rento un departamento. Hubo un silencio al otro lado, seguido por el sonido de un teclado. Señorita Fuentes, tengo sus datos aquí. El crédito fue otorgado a nombre de Hildara Jimena Fuentes. ¿Podría confirmarme su fecha de nacimiento y su CURP para verificar? Un escalofrío comenzó a subir por mi espalda. Le di la información, mi voz apenas un susurro. La mujer al otro lado confirmó cada dato con una precisión escalofriante. Correcto. El crédito es por una propiedad en la calle Tennyson, en Polanco. Polanco.
uno de los barrios más caros y exclusivos de todo el país. La náusea subió por mi garganta. Recordé vívidamente una publicación de Romina en Instagram hacía unos meses. Una foto de ella con una copa de champaña en un balcón con una vista espectacular. El pie de foto decía, nuevo hogar, nuevas aventuras. Agradecida. _Polanco Life _voz babe. En ese momento, asumí que era otro de sus delirios, que quizás estaba visitando a un amigo rico. Ahora, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma monstruosa. ¿De cuánto es el crédito? Logré preguntar, mi mano aferrándose al borde de la mesa de caoba. El monto original fue de 12 millones de pesos, señorita. El saldo pendiente actual, con los intereses moratorios de 90 días de atraso, es de 10.243.000 pesos. 12 millones. 10 millones. Las cifras eran tan enormes, tan desconectadas de mi realidad, que mi cerebro se negó a procesarlas. Sentí que el sonido de la sala de juntas se desvanecía. Los rostros de los ejecutivos se volvieron borrosos. Lo único real era la voz fría de Gala Cruz en mi oído, dictando la sentencia de una deuda que no era mía, pero que llevaba mi nombre. Señorita Fuentes, ¿sigue ahí? Necesitamos discutir un plan de pago o tendremos que iniciar el proceso de ejecución de la garantía hipotecaria. Colgué. No dije nada. Simplemente colgué el teléfono y me quedé de pie, mirando a la nada. Mi colega se acercó, preocupado. Hildara, ¿estás bien? Te pusiste pálida. Asentí mecánicamente, incapaz de formar palabras. Regresé a la mesa, recogí mis cosas y, con una excusa sobre una emergencia familiar, la ironía más cruel de todas, salí de la sala de juntas, salí del edificio y me encontré en la acera, bajo el sol brillante, sintiendo que el mundo estable y ordenado que había construido se había fracturado sin remedio. La experta en riesgos no había visto venir el único riesgo que realmente importaba. El trayecto en coche desde Santa Fe hasta mi departamento en la Roma fue un borrón. No recuerdo el tráfico, ni las calles que tomé. Mi mente era una tormenta de negación, pánico y una rabia incipiente que comenzaba a burbujear bajo la superficie. ¿Un error del banco? ¿Robo de identidad por parte de un desconocido? Cualquier explicación parecía más plausible que la verdad que mi instinto me gritaba. Al llegar a mi santuario de orden, la calma habitual del lugar me pareció una burla. Dejé mi bolso en el suelo y, en lugar de derrumbarme en el sofá como cualquier persona normal, hice lo único que sabía hacer cuando me enfrentaba a un problema complejo e incomprensible, lo traté como un conjunto de datos. Encendí mi laptop personal, abrí una hoja de cálculo de Excel y creé un archivo nuevo. Lo nombré análisis-de-riesgo-familiar XLSX. La pantalla blanca y cuadriculada me devolvió una sensación de control. Empecé a crear columnas, mi tecleo era rápido y preciso. Columna A, evento. Columna B, petición de la familia. Columna C, sacrificio de Hildara. Columna D, resultado para la familia. Columna E, resultado para Hildara. Y entonces, comencé a llenar las filas, extrayendo datos de los archivos polvorientos de mi memoria. Fila 1. Evento, admisión a maestría en Canadá, hace 10 años. Petición, apoyo financiero para gastos de manutención. Sacrificio, renunciar a la oportunidad. Resultado para la familia, se financia la boutique de Romina. Mantienen su inversión en casa. Resultado para Hildara, sueño perdido. Carrera profesional retrasada. Decepción profunda. Fila 2. Evento, ahorro para enganche de departamento, hace 5 años. Petición, préstamo de emergencia para Romina por supuesta amenaza. Sacrificio, entregar la totalidad de los ahorros, 250,000 pesos mexicanos. Resultado para la familia, Romina obtiene dinero para un viaje de lujo. Los padres sienten que resolvieron una crisis. Resultado para Hildara, pérdida financiera total. Imposibilidad de comprar una propiedad. Humillación.
Fila 3. Evento: Romina necesita un aval para rentar su primer departamento, de lujo, hace 4 años. Petición: solo es firmar un papelito, hermanita. Sacrificio: firmar como aval, asumiendo la responsabilidad legal. Resultado para la familia: Romina vive en un lugar que no puede permitirse, manteniendo las apariencias. Resultado para Hildara: meses de estrés, llamadas de la administración porque Romina no pagaba a tiempo. Riesgo constante en mi historial crediticio. Continúe llenando filas. El coche que le presté y me devolvió chocado. Las tarjetas de crédito que tomó prestadas de la cartera de mi madre y para las que yo tuve que contribuir para pagar la deuda. Cada evento, cada petición, cada sacrificio, puesto en blanco y negro, el patrón era innegable y brutal. No era una familia. Era un sistema. Un ecosistema diseñado para un único propósito: facilitar la vida de Romina a costa de la mía. Mis padres no eran protectores, eran los administradores de ese sistema. Y yo no era una hija, era el activo principal. El recurso renovable. La medida de mitigación de riesgos para la volatilidad de mi hermana. Fue entonces, mirando esa hoja de cálculo, cuando la niebla de la confusión y la pena se disipó. Esto no era amor familiar disfuncional. Esto era un abuso financiero y emocional sistemático, documentado en las filas y columnas de mi propia vida. Y en ese momento, la analista de datos que había en mí finalmente tomó el control. Dejé de sentirme como una víctima y empecé a pensar como una estratega. Un fraude de esta magnitud no se podía llevar a cabo sin acceso a información sensible. ¿Cuándo se lo había proporcionado? La memoria se activó, nítida y dolorosa. Una noche, hacía unos 2 años. Romina había venido a mi departamento, angustiada. Me contó una historia enrevesada sobre cómo necesitaba simplificar trámites para registrar una marca. Me pidió, con la mayor naturalidad del mundo, si podía sacarle una copia a mi pasaporte, a mi comprobante de domicilio y a mi cédula profesional. Es solo para que vean que tengo una socia seria y solvente, para que me tomen en serio, me había dicho. Cansada de sus dramas, queriendo que se fuera, se los di. Miré la hoja de cálculo. Los datos no mentían. La conclusión era estadísticamente irrefutable. Esto no era un error. Era un plan. Y la llamada de mis padres esa noche no había sido una petición de ayuda. Había sido el intento final de cerrar la transacción, de hacerme firmar, esta vez con mi propia voluntad, el acta de mi propia ruina financiera. Cerré la laptop. El análisis estaba completo. La hipótesis estaba confirmada. Ahora, solo quedaba una cosa por hacer: encontrar la prueba física. Impulsada por la fría lógica de mi hoja de cálculo, la búsqueda de pruebas físicas se convirtió en una misión metódica. Ya no había pánico, solo una determinación glacial. Sabía que un fraude de 12 millones de pesos no se materializa de la nada y deja un rastro de papel. Y estaba decidida a encontrarlo. Comencé por el lugar más obvio, la torre de cajas de archivo que guardaba en el fondo de mi closet. Contenían años de estados de cuenta, declaraciones de impuestos, contratos de alquiler, la aburrida pero ordenada crónica de mi vida financiera. Mientras sacaba las pesadas cajas, una parte de mí se maravillaba de la ironía. Siempre había sido tan meticulosa, tan organizada, precisamente para protegerme de la inestabilidad. Nunca imaginé que la mayor amenaza no vendría de un error de cálculo o una mala inversión, sino del núcleo mismo de mi familia. Abrí la primera caja, etiquetada, Finanzas 2022 a 2023. El olor a papel viejo llenó el aire. Mis manos se movían con rapidez, clasificando documentos, recibos de la luz, estados de cuenta de mi tarjeta de crédito, mi declaración anual. Nada. Pasé a la siguiente caja, documentos importantes 2020 a 2021. Aquí estaba el contrato de mi actual alquiler, papeles del seguro de mi coche, y entonces, lo vi. En el fondo, metido casi de lado, había un sobre grande y abultado con el logo de Banco Nacional de Comercio. Mi corazón dio un vuelco. Lo saqué con manos temblorosas.
recordaba vagamente haberlo recibido hacía más de un año. En ese momento, asumí que era publicidad no deseada, una oferta de crédito que no había solicitado, y sin mirarlo de cerca, lo había arrojado a la caja de papeles por archivar. Un error. Un error casi fatal. Me senté en el suelo de la sala y rompí el sobre. Dentro, había un fajo de documentos de casi 1 centímetro de grosor. La página de portada me dejó sin aliento. Contrato de crédito hipotecario. Y debajo, en negrita, acreditado, Hildara Jimena Fuentes. Mis ojos recorrieron las páginas, absorbiendo los detalles tóxicos. La dirección en Polanco. El monto del crédito, 12 millones de pesos MXN. Los plazos, las tasas de interés, las cláusulas, era el mapa de una vida que no era la mía, la arquitectura de una prisión financiera construida con mi nombre. Llegué a la última página, la página de las firmas. Y ahí estaba. Sobre la línea que decía, firma del acreditado, estaba mi nombre, escrito en una pulcra tinta azul. Hildara J. Fuentes. La miré durante un largo minuto. A primera vista, era perfecta. La inclinación de la I, la curva de la J, la forma en que la F se entrelazaba. Era una imitación experta. Pero yo conocía mi propia firma mejor que nadie. Me levanté, fui a mi escritorio y tomé mi pasaporte. Lo abrí en la página principal y coloqué la firma auténtica junto a la falsificación en el suelo. La diferencia era sutil, pero para mis ojos de analista, era un abismo. Mi firma real, la que estampaba en documentos de trabajo todos los días, era rápida, casi impaciente. El trazo final de la S era un latigazo ascendente. Tenía vida, tenía prisa. La firma en el contrato era diferente. Era una firma dibujada. Cada letra era perfecta, demasiado perfecta. La presión del bolígrafo era uniforme en todo el trazo, algo que nunca ocurre en una firma natural. No había velocidad, no había fluidez. Era una obra de arte forense, creada por alguien que había estudiado mi escritura, que probablemente la había practicado una y otra vez hasta lograr una réplica casi indistinguible. Y en ese detalle, en esa perfección artificial, residía la prueba de la más profunda de las violaciones. No se trataba solo de robar mi solvencia económica. Se trataba de robar mi identidad, mi esencia. Mi hermana, mi propia hermana, se había sentado en una mesa con una copia de mi pasaporte, el que yo misma le di, y había calcado mi ser. Había aprendido la mecánica de mi mano para poder destruir mi futuro. Sostuve el documento en mis manos, el papel se sentía frío y pesado. La rabia que había sentido antes se transformó en algo más duro, más denso, una certeza inquebrantable. Ya no había dudas, ni teorías, ni escenarios posibles. Solo había una verdad. La llamada de mis padres esa noche no había sido una sorpresa para ellos. No estaban reaccionando a una crisis. Estaban ejecutando el paso final de su plan, la fase de contención. El fraude ya estaba hecho. Ahora solo necesitaban que yo, la dueña legítima del nombre, aceptara la responsabilidad. Me levanté del suelo, con el contrato en la mano. El caos había sido ordenado. Los datos habían sido analizados. La prueba había sido encontrada. Mi hogar, mi santuario, se había convertido en la escena de un crimen. Y yo, la víctima, estaba a punto de convertirme en la principal investigadora de mi propio caso. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad controlada. La Hildara emocional, la que lloraba por sueños rotos y traiciones familiares, fue encerrada bajo llave. En su lugar, emergió la Hildara analista, la estratega. Mi hogar se convirtió en un cuarto de guerra. Lo primero que hice fue llamar a mi tío Tadeo. Le conté todo, desde la llamada del banco hasta el descubrimiento del contrato falsificado. Escuchó en silencio, y por primera vez en mi vida, oí una furia genuina en la voz de aquel hombre tranquilo. Esa malnacida, masculló, refiriéndose a Romina. Y tus padres, son cómplices. Hildara, esto ya no es un drama familiar. Esto es un delito grave. Necesitas un abogado,
y uno bueno. Me recomendó a un viejo amigo suyo, Valentín Monroe, un abogado especializado en fraudes financieros. La mañana siguiente, estaba sentada en su lujosa oficina en Polanco, irónicamente a pocas calles del penthouse que había originado todo. Valentín era un hombre de unos 50 años, con el cabello plateado y una calma que imponía respeto. Le presenté mi evidencia, el contrato, mi pasaporte, la hoja de cálculo que había creado. Lo revisó todo con una atención meticulosa. Cuando terminé de hablar, se reclinó en su silla y me miró por encima de sus gafas. Señorita Fuentes, dijo, su voz era grave, su tío tenía razón. Esto es un caso de manual de robo de identidad, falsificación de documentos y fraude hipotecario. Estamos hablando de delitos federales que conllevan penas de prisión. La validación de un profesional, la confirmación de que no estaba exagerando, me dio una fuerza que no sabía que tenía. ¿Qué hacemos?, pregunté. Actuamos. Rápido y con contundencia. Lo primero es presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público. Lo segundo, notificar formalmente al Banco del Fraude, adjuntando la denuncia y un peritaje grafoscópico que voy a encargar de inmediato. Exigiremos que anulen el crédito y limpien su historial. Esa misma tarde, estaba sentada en una oficina fría y gris de la Fiscalía, relatando mi historia a un funcionario. Fue humillante y doloroso, pero necesario. Al salir, con una copia sellada de mi denuncia en la mano, me sentí extrañamente ligera. El secreto ya no era solo mío. Ahora era un asunto oficial, un expediente con un número. Cuando mi madre llamó al día siguiente, su voz era un jarabe de miel y preocupación. Hildara, mi vida, no hemos sabido nada de ti. Tu padre y yo estamos muy preocupados. ¿Por qué no vienes a la casa el domingo? Hice tu comida favorita, mole poblano. Tenemos que hablar de esto, mi amor, como la familia que somos. La invitación era la trampa más predecible del mundo. Querían llevarme a su territorio, rodearme de la familiaridad de mi hogar de la infancia y presionarme hasta que cediera. La comida del domingo no era una comida. Era una emboscada. Y yo iba a caminar directamente hacia ella. Pero esta vez, no iría desarmada. Claro, mamá, dije, mi voz sonando sorprendentemente tranquila. Me parece una excelente idea. Realmente necesitamos hablar. Pasé el sábado preparándome. Fui a una tienda departamental y compré un atuendo que nunca antes habría usado para una comida familiar, un traje sastre de pantalón, de un color gris oscuro, profesional y severo. No era la ropa de la hija buena. Era la armadura de una mujer de negocios que va a una negociación hostil. En mi portafolio, no llevaba regalos ni postres. Llevaba copias de la denuncia penal, la carta que el abogado Monroe había enviado al banco y el nombre y número de teléfono del perito grafoscópico. Iba a la guerra, y pensaba ganarla. El domingo llegué a la casa de Coyoacán. El olor a mole y a nostalgia me golpeó en cuanto abrí la puerta, un intento descarado de asalto sensorial diseñado para desarmarme. La casa estaba impecable, como siempre. Mi madre, Adela, era una maestra de las apariencias. Me recibieron con abrazos y sonrisas tensas. Romina estaba ahí, luciendo un vestido de diseñador, con un aire de víctima agraviada. Mi padre, Saúl, intentaba actuar con normalidad, hablando del último partido de los Pumas. Era una obra de teatro absurda y todos conocían sus papeles, excepto que yo había decidido cambiar el guión. La comida transcurrió en una atmósfera densa de lo no dicho. Hablaron del clima, de los vecinos, de un primo lejano. Yo comí en silencio, respondiendo con monosílabos. Los observaba. Estudiaba sus gestos, sus miradas furtivas. Estaban nerviosos. Estaban esperando el momento adecuado para lanzar su ataque. El momento llegó con el postre, un flan casero que mi madre sirvió con manos temblorosas. Una vez que las tazas de café estuvieron sobre la mesa, mi padre carraspeó, señalando el inicio de la sesión. Bueno, Hildara, comenzó, con un tono falsamente paternal. Ya que estamos todos aquí, en familia,
Creo que es momento de hablar de este malentendido. Romina soltó un pequeño sollozo. Yo no quería que las cosas llegaran a esto, hermanita. Solo trataba de construir algo. Mi madre le pasó un brazo por los hombros. Tu hermana solo necesita un poco de apoyo, Hildara. Y tú siempre has sido la fuerte, la que puede con todo. Me mantuve en silencio, dejando que desplegaran toda su artillería de manipulación. Finalmente, la paciencia de mi padre se agotó. Mira, el punto es este, dijo, golpeando suavemente la mesa con los nudillos. Ya hablamos con un amigo abogado. Nos dice que si tú declaras que le prestaste el dinero a tu hermana, que fue un acuerdo verbal, todo esto se puede arreglar. El banco reestructurará la deuda a tu nombre, tú la vas pagando poco a poco y el problema se acaba. Fin de la historia. La audacia de su solución era tan monumental que casi me hizo reír. Esperaban que yo cometiera perjurio para salvarlos, que asumiera legalmente un fraude para limpiar el nombre de Romina. Fue entonces cuando decidí hablar. Dejé mi taza de café en el plato, haciendo un pequeño ruido que cortó el aire. Tengo una contrapropuesta, dije, mi voz era tranquila, casi conversacional. Hablemos de la solución real al problema de un fraude hipotecario de 10 millones de pesos cometido con robo de identidad. Las sonrisas se congelaron en sus rostros. No uses esas palabras en esta casa, Hildara, advirtió mi padre, su rostro ensombreciéndose. Romina empezó a llorar de nuevo. Siempre me haces ver como la mala. Pero fue mi madre quien pronunció la frase que finalmente dinamitó el último puente que nos unía. Me miró, no con ira, sino con una profunda y genuina decepción, como si yo fuera la que los había traicionado. Hildara, tienes que entender, dijo, su voz cargada de una sinceridad terrible. La reputación de tu hermana es más importante que tu historial de crédito. Una buena familia sabe sacrificarse por los suyos. El buen nombre lo es todo. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Habían puesto todas sus cartas sobre la mesa, revelando la monstruosa verdad de su sistema de valores. La apariencia por encima de la justicia. La mentira por encima de la ley. La hija, visible, por encima de la hija, funcional. Y en ese silencio, supe que había llegado mi turno. Me incliné hacia adelante, miré a mi madre directamente a los ojos, y con una calma que me sorprendió a mí misma, le pregunté. Quiero asegurarme de que entendí bien, mamá. ¿Me estás diciendo que una imagen falsa es más valiosa que el futuro real de una persona? ¿Es eso lo que significa ser una buena familia? Nadie respondió. No podían. Porque la respuesta, desnuda y fea, flotaba entre nosotros. La sesión del tribunal familiar había terminado. Y era hora de que yo, la fiscal, presentara mi caso. El silencio que siguió a mi pregunta fue la admisión de culpa más elocuente que jamás había escuchado. Sus rostros, antes llenos de una confianza arrogante, ahora mostraban una mezcla de desconcierto y furia contenida. Esperaban lágrimas, súplicas, una negociación. No esperaban lógica. Con una lentitud deliberada, abrí el portafolio que había dejado junto a mi silla. Saqué una carpeta delgada y la coloqué en el centro de la mesa, justo al lado del flan a medio comer. El gesto fue tan formal, tan fuera de lugar en el contexto de una comida dominical, que los tres se quedaron mirándolo como si fuera un artefacto alienígena. Estoy de acuerdo en que el nombre de la familia es importante, dije, mi voz resonando en el comedor silencioso. Tan importante, de hecho, que he tomado algunas medidas para asegurarme de que se trate con la seriedad que merece. Deslicé el primer documento fuera de la carpeta y lo empujé suavemente hacia mi padre. Esto, dije, señalando el papel, es una copia de la denuncia penal que presenté el viernes en la fiscalía. El número de expediente es el 734-B. Los delitos investigados son robo de identidad, falsificación de documentos y fraude. Como verán, sus nombres, mamá y papá, están mencionados como posibles cómplices por su intento de extorsión. El rostro de mi padre se tornó de un color ceniciento. Mi madre ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Saqué un segundo documento y lo deslicé hacia Romina,
que me miraba con los ojos desorbitados por el pánico. Esto, hermanita, es la notificación oficial que mi abogado, el señor Valentín Monroe, envió al Departamento de Prevención de Fraudes de Banco Nacional de Comercio. Incluye la denuncia y la solicitud de un peritaje grafoscópico de la firma en el contrato. Supongo que pronto recibirás una llamada de sus investigadores. Finalmente, saqué una tercera hoja. Era una simple impresión de un correo electrónico. La dejé en el centro de la mesa para que todos la vieran. Y esto, es solo una precaución. Es una copia de un correo que le envié a mi director en el trabajo, con copia al Departamento de Recursos Humanos. En él, les informo proactivamente sobre una delicada situación legal familiar, que involucra un fraude, y les advierto de la posibilidad de que reciban comunicaciones anónimas maliciosas, que busquen dañar mi reputación profesional. Es una medida preventiva, ya saben, por si a alguien se le ocurría llevar esta guerra a mi lugar de trabajo. El colapso fue total e instantáneo. Romina estalló en un llanto agudo y desesperado. Mi padre se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás, pero no dijo nada, solo me miraba con una mezcla de odio e incredulidad. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Me levanté de mi silla, mi propio mole sin tocar. Alicé la chaqueta de mi traje. Gracias por la comida, mamá. Estuvo reveladora. No esperé una respuesta. Di media vuelta y caminé hacia la puerta principal, mis tacones haciendo un ruido seco y decidido sobre el mármol del piso. Detrás de mí, dejaba las ruinas humeantes de la farsa que ellos llamaban familia. Y por primera vez en mi vida, al alejarme de ellos, no sentí pena, ni culpa, ni anhelo. Solo sentí el alivio de la verdad. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El viaje de regreso desde Coyoacán fue como conducir a través de un túnel. Las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas, el ruido del tráfico era un zumbido distante. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar un vacío inmenso y helado. La fortaleza de la estratega se desmoronó, y la hija herida, la hermana traicionada, emergió de los escombros. A mitad de camino, en la congestionada avenida Insurgentes, la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Había declarado la guerra a mi propia familia. Había puesto en marcha una maquinaria legal que podría, muy realmente, llevar a mi hermana a la cárcel y manchar el preciado, buen nombre, de mis padres para siempre. Tuve que orillarme. Detuve el coche junto a la acera, puse las luces intermitentes, con el rugido de la ciudad como telón de fondo, la compostura que había mantenido durante días se hizo añicos. Me incliné sobre el volante y vomité en una bolsa de plástico que guardaba en la guantera. Fue una reacción visceral, mi cuerpo expulsando la toxicidad que había albergado durante años. Después, me quedé ahí, temblando, las lágrimas que no había llorado en la mesa del comedor ahora corrían libremente por mi rostro. Saqué mi teléfono, mis dedos buscando consuelo en la familiaridad de las fotos. Abrí una de la última Navidad. Estábamos los 4, sonriendo forzadamente para la cámara. Romina en el centro, radiante. Mis padres a sus lados, mirándola con adoración. Y yo en un extremo, ligeramente fuera de foco, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Mirando esa imagen, un sollozo desgarrador se escapó de mi pecho. No lloraba por ellos. Lloraba por mí. Lloraba por la niña que siempre había intentado ser lo suficientemente buena, lo suficientemente útil, para ganarse una mirada de orgullo como la que le daban a Romina. Lloraba por la mujer que había sacrificado sueños, dinero y paz mental en el altar de una lealtad familiar que solo fluía en una dirección. Lloraba por la pérdida, no de la familia que tenía, sino de la familia que desesperadamente había deseado tener, una que nunca existió realmente más allá de las fotografías y las apariencias. Un sentimiento abrumador de culpa intentó apoderarse de mí. «Has destruido a tu familia», susurraba una voz insidiosa en mi mente, una voz que sonaba sospechosamente como la de mi madre.
¿Valió la pena? ¿Serás feliz estando sola? Me quedé con esa pregunta durante varios minutos, dejando que el peso de la misma me aplastara. ¿Sería feliz? La soledad se sentía como un abismo. Pero entonces, lentamente, otra voz, más tranquila pero más firme, mi propia voz, respondió desde lo más profundo. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Vi mis ojos enrojecidos, mi rostro manchado de lágrimas. Y me dije a mí misma en voz alta, las palabras apenas un susurro en la cacofonía de la ciudad. Tú no la destruiste. Tú solo dejaste de pretender que no estaba rota. Esa simple frase fue como un ancla. Me aferré a ella. Repetí las palabras una y otra vez, hasta que la voz de la culpa se desvaneció, reemplazada por una frágil pero creciente sensación de certeza. No era un acto de destrucción. Era un acto de supervivencia. Limpié mis lágrimas con el dorso de la mano. Me recompuse. Encendí el coche y me reincorporé al tráfico. El camino a casa todavía era largo, pero por primera vez, sentí que conducía hacia mi propio futuro, no hacia el abismo de las expectativas de otros. Ya no estaba huyendo. Estaba avanzando. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de un silencio casi total por parte de mi familia, un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Sabía que no era un silencio de aceptación, sino de reagrupamiento. Mientras tanto, el mundo real seguía girando. El abogado Monroe me mantenía al tanto, el banco había congelado el crédito y su departamento de fraude había tomado el caso con extrema seriedad. La fiscalía había asignado un investigador. La maquinaria que yo había puesto en marcha avanzaba, lenta pero inexorablemente. En mi vida personal, algo había cambiado. El orden de mi apartamento ya no se sentía como una defensa contra el caos, sino como una expresión de paz. Empecé a dormir noches enteras por primera vez en años. La tensión constante en mis hombros comenzó a disiparse. Una mañana de sábado, mientras regaba mis plantas en el balcón, llamaron a la puerta. No era un golpe fuerte, sino una serie de toques tímidos, casi suplicantes. No necesité mirar por la mirilla. Sabía quiénes eran. Abrí la puerta solo una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Ahí estaban los 3. Mi padre, Saúl, parecía más viejo, su arrogancia habitual reemplazada por una expresión de derrota. Mi madre, Adela, tenía los ojos hinchados y me miraba con una desesperación que casi me hizo flaquear. Y Romina. Romina era una sombra de sí misma. Sin su maquillaje perfecto, sin su ropa de diseñador, parecía frágil, asustada. La voz suave había desaparecido, y en su lugar había una mujer enfrentándose a las consecuencias reales de sus actos por primera vez en su vida. Hildara, por favor, comenzó mi madre, su voz era un ruego. Tenemos que hablar. No puedes hacernos esto. No les estoy haciendo nada a ustedes, respondí, mi voz firme pero sin ira. Estoy respondiendo a lo que ustedes me hicieron a mí. Fue un error, hija, dijo mi padre, su voz ronca. Tu hermana cometió un error terrible, y nosotros también, al presionarte. Pero la cárcel. Hildara, es tu hermana. No puedes dejar que vaya a la cárcel. Romina finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento, Hildara. De verdad lo siento. Estaba desesperada. Por favor, solo diles que fue un malentendido. Diles que me perdonas. Retira la denuncia. Haré lo que sea. Escuché sus palabras, sus disculpas, sus súplicas. Y sentí, nada. La parte de mí que habría saltado a consolarlos, a resolver su problema, a sacrificarse una vez más, simplemente ya no existía. Se había quemado en el fuego de la traición final. Los miré a los 3, a las ruinas de las personas que se suponía debían amarme y protegerme. Durante toda mi vida, dije, y las palabras salieron con una claridad absoluta, he sido su analista de datos personal. He analizado sus crisis, he calculado sus riesgos y he pagado sus deudas emocionales y financieras. Y mi análisis final,
Mi última conclusión es esta. Hice una pausa, asegurándome de que me miraban a los ojos. Cuando ustedes me exigieron que sacrificara mi futuro para cubrir un delito, lo llamaron deber familiar. Cuando yo exijo justicia por ese delito, lo llaman destruir a la familia. El modelo es inconsistente. Los datos están corruptos. El juego ha terminado. Mi madre comenzó a sollozar, diciendo mi nombre una y otra vez como un mantra. Ya no soy su activo de mitigación de riesgos, continué, mi voz tranquila. Ya no soy su red de seguridad. El análisis de riesgo familiar está cerrado. Y mi conclusión es que yo no les debo absolutamente nada. Lentamente, sin romper el contacto visual, cerré la puerta. El clic del cerrojo sonó definitivo en el silencio del pasillo. Me quedé ahí por un momento, escuchando los sollozos ahogados de mi madre al otro lado. Luego, se fueron. Me alejé de la puerta y caminé hacia mi escritorio. Abrí mi laptop, busqué el archivo, análisis-de-riesgo-familiar XLSX, y lo arrastré a la papelera de reciclaje. Vacié la papelera. Luego, creé un nuevo archivo de hoja de cálculo. La pantalla se iluminó con una cuadrícula blanca e infinita. En la celda A1, escribí el título. Proyección a futuro. La página estaba en blanco. El cursor parpadeaba, esperando. Y por primera vez, el futuro no era un riesgo a calcular, sino una página en blanco por escribir. Miré por la ventana, hacia el cielo azul y despejado de la Ciudad de México. Y me pregunté, no con angustia, sino con una curiosidad genuina y tranquila. ¿Hice lo correcto?